Aquí inicia una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Donald Trump hace su primer nombramiento para su gobierno. Susan Wiles era la jefe de campaña que lo llevó a la Casa Blanca y ahora será la jefe de gabinete. Un puesto de gran poder e influencia dentro del Ejecutivo y que por primera vez será ocupado por una mujer. Antes de eso, Trump dijo que ha hablado con más de 70 líderes mundiales desde que se confirmó su victoria, incluyendo los mandatarios de los países fronterizos, Canadá y México. Claudia Sheinbaum agregó públicamente que espera discutir los temas de la agenda bilateral. Tenemos reporte. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN retomarán su proceso de paz, así lo anunciaron después de reunirse en Caracas. Los diálogos estaban suspendidos desde septiembre. Vamos a empezar en Estados Unidos. Un día después de haber el resultado ganador de las elecciones, Donald Trump ya empezó a dar los nombres que harán parte de su nuevo gobierno. El primero que dio a conocer fue el de su jefa de campaña, Susan Wiles, quien pasará a ser su jefa de gabinete y se convertirá en la primera mujer en ocupar este puesto clave al que se le califica como el guardián de la puerta del presidente, ya que gestiona el personal de la Casa Blanca, organiza el tiempo y la agenda del mandatario y mantiene contacto directo con otros departamentos gubernamentales y legisladores. El descalabro sufrido por los demócratas en las elecciones de Estados Unidos parece haber sido minimizado entre los integrantes del propio partido, al menos públicamente. Joe Biden y Kamala Harris, también expresidentes como Barack Obama y Bill Clinton, se han limitado a decir que no es el resultado que esperaban y que la vicepresidenta realizó una campaña destacada, un resultado que a simple vista carece de reflexión. Es lo que queremos analizar en esta emisión y por ello invitamos a Ernesto Sagaz. Él es director o doctor en ciencia política y académico de la Colorado State University. Ernesto, gracias por acompañarnos. De nada. Ernesto, ¿debe el Partido Demócrata cuestionarse públicamente sobre lo que pudo haber fallado? Porque hasta el momento solo ha habido elogios por los esfuerzos de Kamala Harris. Por supuesto que sí, en la política electoral se compite para ganar, no hay premio para un segundo lugar. Y vemos que los demócratas pudieron haber hecho las cosas mucho mejor, comenzando con el mismo presidente Biden, que esperó hasta el último minuto para finalmente decidirse a no lanzarse o terminar su apuesta por la presidencia, y por supuesto lo forzaron para que hiciera esto. En el 2023 debió haber habido una primaria abierta. Joe Biden debió haber dicho que no iba a buscar una renominación, y en esta primaria abierta se hubiera escogido democráticamente a un candidato que quizás no hubiera sido Kamala Harris. Recordemos que cuando Kamala Harris trató de obtener la nominación en el 2020, fue una de las primeras en retirarse de la campaña. Ni siquiera te llegó tan lejos como otros como Bernie Sanders, por ejemplo. Sí, precisamente señalan a Biden de no haberse apartado a tiempo, señalan, por ejemplo, a Kamala Harris de haber tenido la culpa. Después de este tipo de situaciones llegan atribuciones de culpa. ¿A quién cree que debe culparse por estos resultados? Hay bastante culpa, hay bastantes lugares a donde apuntar. Por supuesto, el mismo Partido Demócrata fue una coronación de Kamala Harris. No hubo un verdadero proceso democrático abierto donde las personas pudieran expresar sus preferencias. Sencillamente Biden fue forzado a renunciar a una segunda nominación y le entregó la corona a Kamala Harris. Pero en últimas instancias la culpa es de ella. Ella es la que corre su campaña, ella es la que hace la decisión final de cómo correr. Es cierto que fue una campaña muy corta, de apenas un poco más de 100 días, pero ella aceptó la nominación. En últimas instancias ella escogió a las personas, ella escogió los temas, ella tuvo aciertos, como por ejemplo cuando conclusivamente le ganó el debate a Donald Trump, pero también cometió errores. Por ejemplo, en un programa de televisión se le pidió que dijera que ella hubiera hecho diferente en términos económicos comparado con la administración de Biden, y dijo que no se le ocurría nada. Es decir, nunca tuvo un mensaje económico, de cambio económico, que la hiciera diferente a la política económica de la administración Biden, que tuviera pegada entre el electorado americano. Ahora, Ernesto, ¿qué cree que necesitan los demócratas para volver a ganar? ¿En qué puntos deben concentrarse ahora?
Bueno, históricamente a los demócratas no le ha ido tan mal, han ganado el voto popular por casi unos 20 años, sin embargo ahora parece que lo van a perder. Uno de los grandes problemas de esta elección es que no muchos americanos terminaron votando. Vemos que la asistencia fue mucho menor a 2020 y recordemos que el 2020 fue una asistencia récord en medio de la pandemia. Así que, ¿por qué se tienen que preguntar por qué no estamos motivando a las personas a salir a votar por nuestro partido? El otro elemento que es muy importante es que Donald Trump ganó gracias al voto de la clase obrera, la clase trabajadora, los trabajadores de cuello azul. ¿Por qué los demócratas han estado perdiendo a esta clase trabajadora? Y algo muy importante en nuestro contexto es el voto de los hispanos. Los hispanos votaron en números históricos por Donald Trump, una persona que ha hecho de todo para tratar de ofender a los mexicanos, a los puertorriqueños, a prácticamente los venezolanos, prácticamente toda comunidad hispana. Sin embargo, los hispanos se volcaron, 43% de los hispanos votaron por Donald Trump. Donald Trump aumentó su voto hispano por más de 12 puntos porcentuales. Es algo histórico, ni siquiera Bush, ni siquiera Reagan, ni siquiera grandes de los líderes republicanos habían obtenido un porcentaje tan grande del voto hispano. ¿Por qué Donald Trump, una persona con un discurso tan antipático hacia los hispanos, fue capaz de obtener ese voto? Y de nuevo la respuesta sigue siendo la economía. Tuvo un buen mensaje económico que por un sinnúmero de razones fue convincente para estos hispanos y para el público norteamericano en general. Ernesto, usted mencionaba, no fue Biden y ahora la baja popularidad de Kamala Harris les saca este resultado. ¿Deben empezar los demócratas a buscar una nueva figura que los represente? ¿Y dónde estaría esta figura? Muy brevemente, por favor. Sí, y esa es la gran pregunta. ¿Quién va a ser esta figura? Yo diría que, por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, que era uno de los que se perfilaba como un buen candidato allá en el 2023, pudiera ser el próximo líder del partido. Ahora mismo no tienen un líder en el Senado, puede ser que pierdan control de la Cámara de Representantes, así que en este momento están en un punto bastante bajo y tendrá que eventualmente emerger un líder que pueda apelar a esta clase trabajadora que necesitan los demócratas para ganar. Pues bien, ya lo veremos. Será Ernesto Sagaz, doctor en Ciencia Política y académico de la Colorado State University. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24. De nada, buenas noches. Mientras tanto, Donald Trump continúa recibiendo llamadas de líderes mundiales en su calidad de presidente electo de Estados Unidos, entre ellos las de los países con los que comparte frontera. Ayer conversó con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que se negoció durante el primer mandato de Trump, y hoy el turno fue con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Los detalles desde Ciudad de México con nuestro corresponsal Mario Carbonell. México está preparado y sólido ante cualquier problemática que pudiera llegar a presentarse, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en referencia a las medidas que podría adoptar Donald Trump una vez que asuma de nueva cuenta la presidencia de Estados Unidos, en concreto el cierre de la frontera y la deportación masiva de migrantes. Dijo, sin embargo, que hay diálogo con el republicano y prueba de ello es la llamada que tuvo con él para felicitarlo por su triunfo electoral, llamada que dijo fue muy cordial y en la que hablaron de la buena relación que habrá entre los dos países. En tanto, el ex canciller y actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió en que la relación efectivamente será buena porque el comercio entre los dos países es fructífero. Dijo que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá es el mejor negocio que pudieron hacer las dos naciones y que, por ejemplo, las plantas automotrices de empresas como Ford están en México y producen aquí, lo cual sería impensable que se movieran. En otro tono, un poco más enérgico, el líder de la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que México no aceptará arrogancias ni mucho menos amenazas del republicano y que Trump no conoce al pueblo de México porque van a cerrar filas con la presidenta Sheinbaum. Decenas de personas que aspiran a establecerse en Estados Unidos tienen dudas acerca de los posibles cambios en las políticas migratorias ante la llegada de Donald Trump a la presidencia. La incertidumbre recae en buena parte del programa CBP One, por el que miles de migrantes se postulan para llegar de forma segura a los Estados Unidos. Sin embargo, durante la carrera electoral, Trump anunció un endurecimiento de las medidas. Más detalles en el siguiente informe.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aumenta la tensión en la frontera. Decenas de personas que aspiran llegar a los Estados Unidos desde México han expresado su preocupación acerca de un posible cambio en las políticas migratorias con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Va a fregar a la fija. Ya no hemos ni siquiera hecho el intento de pasar y ya nos han llegado noticias que van a hacer la deportación más grande que ha sido en la historia de los Estados Unidos, la van a hacer este año. Muchos temen cambios en el programa CBP One, una plataforma por la cual se piden citas desde el extranjero para aplicar a diferentes estatus migratorios. Pues sí me afectaría si pasara yo ilegal, pero como estoy con la aplicación de la CBP One, pues espero que no me afecte. Espero que el señor, pues, si quita la CBP One, pues que traiga otra mejor reforma, ¿no?, para los inmigrantes. A lo largo de la campaña, el republicano aseguró que anhela deportar a millones de inmigrantes indocumentados hacia sus países de origen. También se espera que Trump intente hacer cambios en los programas de obtención de asilo y en las políticas de trato hacia los migrantes en la frontera. En cuanto a la inmigración, ha prometido detener el flujo de migrantes procedentes de la frontera entre México y Estados Unidos e instituir una fuerza de deportación masiva, pero no ha dado muchos detalles acerca de lo que supondría utilizar al ejército estadounidense y potencialmente a la Guardia Nacional de los Estados. El presidente electo también ha afirmado en reiteradas ocasiones que intentará construir un muro a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Según datos del gobierno saliente, en septiembre alrededor de 54.000 personas intentaron cruzar el borde norte de México hacia Estados Unidos. En Colombia, el gobierno y la guerrilla del ELN acordaron retomar el proceso de paz tras haber celebrado un encuentro en Caracas. Los diálogos se encontraban suspendidos desde mitades de septiembre por orden del presidente Gustavo Petro, luego de que el grupo armado perpetrara un atentado contra una base militar que dejó 3 soldados muertos. Esta vez el ELN ha propuesto un nuevo modelo de negociación para intentar salir del estado de congelamiento en el que se encuentran las conversaciones. Para continuar en las labores propias de la mesa de diálogos para la paz, decidimos que una vez hechas las consultas necesarias nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre de 2024, a 2 años de haber iniciado el proceso con este gobierno. El huracán Rafael, que pasó sobre la isla de Cuba con categoría 3 este miércoles, se sigue adentrando en el Golfo de México, pero en la Antilla Mayor sus habitantes comienzan las labores de evaluación de daños tras el paso de un nuevo fenómeno meteorológico. Entre tanto, las autoridades ya anunciaron un plan de recuperación para la nación impactada por la inclemencia del clima y la falta de combustible para el sistema eléctrico. Más en el siguiente informe. Las calles de Artemisa, localidad ubicada a unos 70 kilómetros al suroccidente de La Habana, no muestran actualmente el colorido de la Cuba de antaño. Tras el paso del huracán Rafael, sus calles quedaron repletas de escombros y desolación, un panorama no visto antes para los habitantes de la zona. Yo te voy a hablar claro, yo nunca he visto, en 61 años nunca había visto esto. Ayer mismo fue mi cumpleaños, pasé un cumpleaños bastante triste porque vi el estadio desbaratándose, las torres cayéndose. Para mí, yo tengo 65 años y en la etapa el más fuerte que yo he vivido ha sido el más fuerte. Rafael pasó por Cuba como huracán categoría 3. Sus fuertes vientos con el malecón de La Habana de testigo causaron grandes olas, provocando la caída de árboles, torres de iluminación y parte del tendido eléctrico, situación que provocó una nueva suspensión en el servicio de electricidad en parte de la isla. Ya resolvimos en una primera etapa la desconexión que se produjo del sistema electroenergético nacional y ya tenemos organizada toda la fase recuperativa del daño de este ciclón. Y hasta ahora no hay reportada pérdida de vidas humanas en un evento de esta magnitud. La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. Venezuela envió el pasado 6 de noviembre un cargamento de ayuda para los habitantes de Cuba, una nación que vuelve a verse afectada por el paso de un fenómeno climático cuando estaba levantándose del paso del huracán Oscar hace algunas semanas. Así despedimos esta franja informativa, pero no se desconecten porque ya regresamos con más. Esto es France 24.